Queridos amigos de Enfermería Virtual Bolivia, nos enganchamos nuevamente en este streaming, en este nuevo episodio de lo que tiene que ver el podcast de Enfermería Virtual en este día sábado 27 de septiembre. Estamos en este inicio de semana haciendo educación continua, haciendo streaming, haciendo un podcast más para todos ustedes. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan a través de la fanpage en Facebook en Enfermería Virtual Bolivia. Estamos conmemorando lo que es el Día Mundial del Corazón. A nivel mundial se están realizando diferentes actividades. No obstante, en Santa Cruz de la Sierra y a través de la página Enfermería Virtual, nosotros estamos realizando actividades híbridas, actividades que tienen que ver con el tema de cuidar nuestro corazón, recordando que las enfermedades cardiovasculares sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial. En esta tarde de hoy día hemos invitado a la licen Alcira Suárez Parquí, quien es licenciada en enfermería de ahí del Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud, para hablar un tema importante acerca de la presión arterial, de la hipertensión arterial o de la tensión arterial alta. ¿Cuáles son esas estrategias de cuidado que se van a abordar o que se aborda desde enfermería, ¿no? Porque es muy importante entonces ver todo esto, porque son los licenciados en enfermería que hacen primero lo que es la medición, el diagnóstico y todo lo que nos va a contar hoy día la licenciada Alcira. Ya la tenemos en línea y la saludamos esta tarde. Buenas tardes, licenciada Alcira. Le saluda Moisés Candia. Antes que nada, agradecerle a usted por la invitación a su podcast. Gracias por tomarme en cuenta. Y bueno, pues voy a pasar a presentarme. Como bien ha dicho, soy la licenciada Alcira Suárez Pariquí. Trabajo en la Caja Nacional ya hace exactamente son 8 años. Servicio actualmente de endoscopía, pero también he trabajado en el servicio de lo que es medicina interna, en el servicio de cirugía. Estaba como responsable del servicio de enfermería, del servicio de quinto piso de medicina interna. También estaba como responsable de la educación continua de dicho servicio. Soy licenciada egresada de la Universidad Evangélica Boliviana. He hecho mi maestría en lo que es médico quirúrgico en la Universidad Autónoma del Beni. También he hecho un diplomado en educación superior también en la Universidad del Beni. Excelente, Licen, bastante trayectoria, y no sin antes también queremos agradecerle por su tiempo, por estar aquí en el podcast de enfermería para compartir, para hacer charla, para hacer educación continua, principalmente con el objetivo de poder visibilizar el trabajo que viene realizando enfermería, no solamente en el tema presencial, sino también en el área híbrida, que es lo más importante, ¿no? Sabemos que el área híbrida abarca y llega y tiene un alcance ilimitado, ¿no? Y por esa razón que la hemos invitado hoy día para que podamos hablar sobre este tema tan importante acerca de la hipertensión arterial. Licen Alcira, estamos en la semana conmemorando lo que es el Día Mundial del Corazón. Coméntenos un poquito usted cómo hace para cuidar su corazón. Bueno, pues como personal de salud tenemos que ser ejemplo, ¿no? En la vida cotidiana en cuanto a nuestro alrededor, la familia y más que todo en los pacientes como estamos atendiendo de manera continua en los hospitales, ¿no? Entonces tenemos que tratar de llevar una vida sana, una vida saludable, evitar lo que es el sedentarismo, aunque en muchas ocasiones en cuanto a la dieta, pues como personal de salud es un poco medio complicado por los turnos que tenemos, ¿no? Eso, Licen. Claro, y sin lugar a dudas, a veces, como usted decía, como llevamos turnos de 6 horas, de 12 horas, o en las noches, turnos a veces es un poquito complicado seguir una dieta adecuada, pero tratamos también de buscar, ¿no? Algunas licencias he visto que se cuidan, se llevan una cena especial, o tratan de cenar temprano para evitar cenar tarde.
Y empezamos a definir un poquito, Licen, acerca de la presión arterial. ¿Qué será la presión arterial o qué será también conocida como tensión arterial, ¿no? Claro, Listen, como todos sabemos, vamos a hablar vamos a dar un pantallazo de lo que es la presión arterial, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es la presión arterial? Cuando hablamos de presión arterial, en cuanto al tema de salud, estamos hablando que es la fuerza que ejerce la sangre a través de las paredes de los vasos sanguíneos a medida que fluyen por ella. Entonces, ese es el concepto de la presión arterial. Enfocado al tema en cuanto a las estrategias, vamos a hablar qué es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la subida brusca y permanente de la presión arterial cuando se mantiene constantemente elevada. Hablando en los términos normales de la presión arterial de una persona, pues estamos hablando entre 110/70, 110/80 y mantenemos los parámetros, ¿no? Decimos presión elevada cuando estas suben por demás de los valores normales. Qué excelente, Lisa. Y esto también puede variar, Lisa, en el tema de los valores normales de la presión arterial, dependiendo del grupo etario, dependiendo de la edad, Lisa, o es que se mantiene, Lisa. No, claro que sí, los parámetros de una persona a otra son variables según la edad, según el sexo, entonces esos parámetros tomamos nosotros en cuenta para decir si es hipertensión o no es hipertensión. Importante entonces lo que nos decía la Licen Alcira, ¿no? Que va a variar de acuerdo al tema de la edad, también de acuerdo a los antecedentes patológicos que pueda presentar dicho paciente, ¿no? Y por ende también es importante tener en cuenta también ciertos hábitos que tenga el paciente, ¿no? Si es fumatérico, si es deportista, porque a veces esto puede variar, ¿no? Por ejemplo, en pacientes ancianos o pacientes longevos o pacientes añosos con un paciente de 30 años de edad, ¿no? Y a veces decimos, buen día, don Carlos, estoy en la consulta externa y vengo a medirle la presión arterial, pero nos topamos a veces con un 90/60, ¿no? Y a veces nos asustamos y decimos, está un poco hipotenso, y les preguntamos si ha desayunado realmente. Ustedes le dicen cómo hacen para poder hacer el tema de la atención o el tema del control de la presión arterial. Ahí lo hacen manualmente o lo hacen de forma automática, tal vez utilizando otro tipo de tensiómetro. Bueno, hablando en cuanto a las estrategias de la presión arterial, el rol de la enfermera las estrategias son fundamentales, ¿no? Tanto para la prevención, para el control, el tratamiento y la educación en el paciente, ¿no? Estas estrategias deben estar basadas en la promoción de la salud, en la prevención de complicaciones y en la adherencia al tratamiento del paciente, ¿no? Dentro de las estrategias que tenemos como enfermera, la número 1 es la valoración integral del paciente. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué pasos tenemos que seguir en la valoración? Como número 1, la medición exacta y estricta del paciente, ¿no? Con la técnica adecuada, con reposo previo, con la posición correcta del paciente, ¿no? Entonces, otra de la valoración que seguimos es la evaluación de los factores de riesgo del paciente. Vemos si el paciente es obeso, preguntamos si el paciente fuma, si el paciente realiza algún tipo de ejercicio, si el paciente qué tipo de dieta tiene, ¿no? Dentro de la valoración también tenemos lo que son la identificación de signos y síntomas del paciente, ¿no? Una vez controlado la presión arterial, tenemos que ver, en caso de que haya una hipertensión, tenemos que ver los síntomas como la cefalea, como la visión borrosa, como el vértigo, como los zumbidos en el oído, y en algunos casos cuando hay demasiada hipertensión también se presentan lo que son las epistaxis o los sangrados nasales, como muchos los conocen. Excelente, entonces ese es el flujograma que ustedes manejan y es muy importante entonces que como equipo de enfermera lo puedan realizar todas y a veces no, cuando decimos que hay un poquito de sobresaturación de pacientes, pero también tomarlo en cuenta dependiendo qué tipo de pacientes tenemos, ¿no? Es importante, Elisa, en Alciria también tomar en cuenta que a veces
la medición, como usted decía, se tiene que hacer en un lugar adecuado, ¿no? Donde el paciente esté, si es que ha llegado caminando, después en un sol, digamos que tome un cierto tipo de descanso, ¿no? Aproximadamente de 5 minutos a 8 minutos, y que pueda estar sentado tranquilamente. ¿Esto para qué, dicen? Para que no pueda haber alteración en cuanto a las cifras de medición de la presión arterial. Exactamente, Licen. Todos esos factores hay que tomar en cuenta para decidir si el paciente tiene presión alta o no tiene. Eso sería una de las estrategias de enfermería en pacientes con hipertensión arterial, la valoración integral del paciente como punto número 1. En cuanto al punto número 2, dice, la segunda estrategia que tenemos que tener en el paciente es la educación para la salud. ¿Qué vamos a ver en la segunda estrategia en cuanto a la educación para la salud? Explicar al paciente qué es la hipertensión arterial y cuáles son los riesgos. Entonces, no solamente como enfermera tenemos que ir a hacer el control y registrar y más nada. Entonces, el rol de la enfermera también implica enseñar, educar al paciente, que él entienda el concepto de qué es la presión arterial, cuáles son los signos y síntomas de una presión arterial. Además de eso, Lice, tenemos que también promover los estilos de vida saludables. ¿Qué implica ello? Es decirle al paciente que tiene que mantener un peso adecuado o saludable para evitar el aumento o la alteración de la presión arterial, ¿no? Además de esto, también evitar el consumo del tabaco, ¿no? Que sabemos que la nicotina, una vez ingresa al torrente sanguíneo, pues hace que la presión arterial eleve. Evitar también lo que es el consumo del alcohol, aumentar el consumo de agua. ¿Qué vamos a lograr con esto? Una, que el paciente se deshidrate. Otra, que ayuda también que el consumo adecuado de agua ayuda a que la presión arterial se mantenga estable, ¿no? Dentro de esto también tenemos lo que es una dieta saludable, que también manteniendo la dieta saludable hace que el paciente tenga la presión arterial dentro de los parámetros normales, ¿no? Reducir lo que es el consumo de sal, ya que, como sabemos, el exceso de sodio hace que también los riñones trabajen más, y eso tiende a que la presión arterial se eleve. También tenemos al paciente enseñarle, decirle que tiene que hacer algún tipo de ejercicio, y cuando hablamos de tipo de ejercicio, no precisamente sí o sí lo tiene que hacer en el gimnasio, ¿no? Como mayormente la gente acostumbra y solamente tiene eso en la cabeza. Entonces hablamos de ejercicio cuando el paciente o la persona por lo menos camina unos 30 a 60 minutos. Eso es un tipo de ejercicio. El caminar, el pedalear una bicicleta, el nadar. Entonces hay diferentes tipos de ejercicios que tenemos que enseñarle al paciente, y el paciente nos tiene que comprender para evitar que la presión arterial suba. Excelente punto, Liz, en lo que usted decía, porque a veces, por ejemplo, algunos pacientes dicen, no, yo estoy esperando la otra semana para poder ir al gimnasio, ¿no? Y algo importante que usted decía, que no es preciso ir a un gimnasio, ¿no? También podemos hacerlo en casa, o podemos hacerlo en una plazuela caminando por las mañanas, por las noches. Hacer lo que son hábitos saludables, que son muy importantes para el tema de la salud del paciente. Y peor aún si ese paciente ya está cursando arriba de los 40 años, 45 años de edad, ya tiene que hacer un hábito saludable, y tal como usted lo decía, Lice. Lice Alcira, ¿qué cifras de presión arterial usted considera ya que son hipertensa, o ya que el paciente tiene una hipertensión arterial? Porque a veces decimos, el paciente está con 130-80 milímetros de mercurio, dice. Otros dicen, está con 140-90, está hipertenso, dice, o tiene una crisis hipertensiva. ¿Qué cifras de presión arterial ya se consideran con una presión arterial alta, Lice Alcira?
Claro que sí, como sabemos, ¿no? Siempre tenemos que tener un monitoreo continuo de la presión arterial, llevar lo que son los registros correctos, ¿no? Entonces, como le explicaba al comienzo, hablamos de una presión normal de 110/70. Entonces, si yo estoy hablando que un paciente me presenta una presión de 100, de 90, 130, ya estamos hablando de una hipertensión. Tenemos que ver ambos valores, la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, tenemos que ver los factores de riesgo, como le digo, la edad, el sexo. Tenemos que ver que el paciente esté tranquilo antes de la medición de la presión arterial y hacer un registro y monitoreo continuo para saber si el paciente sufre o no sufre de presión arterial. Entonces estamos hablando de 90, 130, de 100, 140, esos factores que son elevados a mí me indican que la persona tiene hipertensión arterial. Muy bien, Liz. En el caso de que, por ejemplo, yo venga ahí a su consultorio, Listen, y usted me haga una medición y yo tenga una presión arterial de 150/90, ¿cómo actuaría usted, Listen, en ese caso? Bueno, como le digo, ¿no? Antes que nada, preguntarle al paciente si él toma algún tratamiento de la presión arterial. Hay que hacer la valoración, ¿no? Decirle al señor, ¿usted toma algún tratamiento para la presión arterial? Entonces, algunos pacientes sí, tomo esto. Entonces, en caso de que el paciente ya tenga un tratamiento, hay que enseñarle al paciente que tiene que tomar el horario correcto, que tiene que tomar la dosis correcta. Tal vez si tiene algún tipo de estudio, es importante que antes de cualquier estudio medirse para saber si el paciente puede tomar su tratamiento o no tomarlo. Importante entonces, Listen, entonces hacer lo que son la anamnesis o los antecedentes, tal como usted decía. Pero mi pregunta iba, Listen, a cómo actuaría usted si es que yo tengo esa cifra de 150/90, teniendo en cuenta ya los antecedentes de que yo nunca he enfermado o no estoy tomando ningún medicamento, y que actualmente yo llegué y me vine y dije, voy a hacerme un control, un chequeo, a ver qué tal estoy. ¿Cómo actuaría? ¿Cuál es el flujograma que ustedes siguen? ¿Avisan al médico? ¿Le dan cierto fármaco? ¿O qué realizan? Una vez realizado el control de la presión arterial, procedemos nosotros a registrar, ¿no? Como usted me dice que el paciente nunca se había controlado, que no toma ningún tipo de tratamiento, entonces nosotros como enfermera lo primero que tenemos que hacer es avisar al médico. ¿Para qué? Para que el médico vea, para que el médico indique el tratamiento, qué tipo de tratamiento para la presión va a tomar, y pues nosotros como enfermera realizar el registro y realizar la actualización de la indicación del médico, y si el médico lo indica, pues administrar al paciente, ¿no? Indicarle qué es lo que está tomando, para qué está tomando y por qué le estamos dando ese tratamiento, ya que el paciente es un paciente que jamás había tomado algún tipo de tratamiento para la presión. Entonces nosotros lo registramos, le indicamos al médico, esperamos que el médico haga las indicaciones y de acuerdo a eso administrar el tratamiento al paciente. Importantísimo entonces hacer una comunicación efectiva, ¿no? Con el equipo médico, con el equipo de salud que trabaja o que está de turno. Importante entonces, Listen, también ver el tema de nuestro paciente, porque algunos pacientes se van a descompensar, otros dicen, pero usted está hipertenso, pero él le pregunta, ¿y cómo se siente usted? Yo estoy tranquilo, dice, ¿le duele la cabeza? Sí. No. Algunos son asintomáticos, ¿no? Como usted decía, dicen que a veces la hipertensión arterial es silenciosa y se manifiesta ya en su estadio, ya etapa aguda, ¿no? Posteriormente ya pasando a la etapa crónica, pero siempre, como usted dice, hay que hacer una monitorización continua, no es por el hecho de que yo no esté enfermo, no vaya al hospital o no vaya a un centro de salud a hacerme un control de mi presión arterial, y peor aún si a mí me gusta comer comidas copiosas o no hago ejercicio o me gusta mucho la sal, porque a veces no vamos al mercado, nos sirven ciertas ensaladas, pero yo le aumento un poco más de sal a la ensalada porque a mí me gusta un poquito más saladito, peor aún teniendo en cuenta eso el paciente. Entonces es muy importante
hacerse el control rutinario para todos los pacientes, no solamente pacientes que no conocen esta enfermedad, sino también para colegas, porque a veces son los mismos colegas que a veces enferman y abusan mucho del tema del sodio, ¿no? Y a veces no tienen a hacer mucho ejercicio. Importantísimo, Licen, entonces estamos compartiendo con usted este tema importante acerca de la presión arterial. Hablemos un poquito de las complicaciones, Licen, teniendo en cuenta que la hipertensión arterial es una complicación importante, muy grave para nuestro cuerpo. ¿Qué complicaciones puede originar el tema de la hipertensión arterial no controlada? Así es, Lice, como muchos sabemos, ¿no? Una de las complicaciones de la hipertensión arterial puede ser que nos dé un accidente cerebrovascular, nos pueda afectar, nos pueda traer falla renal, nos pueda dar un ataque cardíaco, un infarto agudo de miocardio y muchas otras complicaciones más de la hipertensión. Como bien sabemos, las que más se manifiestan son eso, ¿no? Y justamente de eso se trata las estrategias de enfermería, la adherencia al paciente, al tratamiento, que el paciente comprenda la dosis, el horario correcto de la medicación, que el paciente comprenda que debe hacer un monitoreo continuo de su presión, que debe hacer un registro correcto. Y aquí está, también influye de mucha importancia lo que es el apoyo emocional del personal de enfermería. Entonces, en resumen, dicen, hablamos de estrategias de enfermería en la hipertensión central y estas deben estar centradas en la detención temprana de la hipertensión arterial, deben estar centradas en la educación efectiva, deben estar centradas en la promoción de estilos de vida saludables, en el monitoreo continuo, seguimiento y apoyo continuo para todos estos tipos de pacientes. Importante, Licen, entonces las enfermedades cardiovasculares que van a lograr complicaciones muy severas en el paciente, tal como usted decía, ¿no? Un ataque cerebrovascular que puede ocasionar a través de la presión arterial muy alta de las arterias del cerebro, ocasionando un rompimiento, ¿no? O también problemas renales, problemas del corazón, problemas del corazoncito, el taponamiento o IAM, como usted decía. Entonces, muy importante la prevención, y tal como usted lo decía, hacer la prevención a través de hábitos saludables que sí o sí se pueden modificar con el tema de la dieta, con el tema del ejercicio, y no obstante también hacer el llamado a los colegas que trabajan en el turno de la noche, ¿no? A no abusar mucho de las gaseosas, porque a veces estamos a turno de noche y decimos, a ver, ¿qué vamos a comer? Estamos en el turno de noche, es fin de semana, hay que pedir pizza, hay que pedir pollo, gaseosa. ¿Qué vamos a pedir? Decimos, o no le ha pasado alguna vez, Elizabeth. Cuéntanos un poquito. Exactamente, justamente como personal de salud, como le decía en un principio, nosotros tenemos que dar ejemplo hacia nuestro paciente y pues como le digo, estas estrategias, justamente las estrategias de enfermería deben estar basadas en la promoción de la salud, en la prevención de complicaciones y en la adherencia al paciente del tratamiento. Importantísimo entonces, Lisa, es muy importante entonces el trabajo que viene desarrollando enfermería en el tema de las ferias de salud. Hace un par de semanas atrás ustedes han tenido una feria ahí en las afueras del Hospital Obrero, han hablado de diferentes temas muy importantes. Entonces se tiene que llegar a la ciudadanía, a la población, con temas que son a veces, decimos que son muy sencillos. Dice, ¿cómo vas a hablar de presión arterial? O tanto hablan de presión arterial, tanto hablan de lavado de manos, pero es importante porque son medidas muy sencillas que el objetivo es prevenir antes que curar, ¿no? Porque si se previene, logramos evitar muchas complicaciones más adelante y no llegar al hospital ya en el estadio grave, cuando ya está avanzado, cuando ya las enfermedades ya están por encima de uno. Licen Alcira, ¿qué cambios en el estilo de vida recomienda usted para prevenir o controlar lo que es la presión arterial? Si yo ya he sido diagnosticado con el tema de la presión arterial y estoy un poquito gordito, unos 90 kilos,
¿qué estilo o qué me recomendaría usted para que yo pueda nuevamente poder volver a mi estado normal y poder cuidarme de sufrir ciertas complicaciones más adelante? Claro que sí, Licen, como le decía, pues no, antes que nada hacer el control y monitoreo y registro adecuado de la presión arterial, mantener lo que son los estilos de vida saludables, evitar el sedentarismo, realizar algún tipo de actividad física, como le decía, que hasta en la casa misma lo podemos realizar, evitar el consumo del tabaco, evitar el consumo de alcohol, evitar las dietas con exceso de sodio, ¿no? Entonces, todas esas actividades que son sencillas nos pueden ayudar a prevenir las complicaciones de la presión arterial, ¿no? Y tener un control, tener la enfermedad en sí controlada. Importantísimo, le dicen Alcira, entonces hacer la prevención, porque a veces no nos gusta caminar, no nos gusta trotar, pero tenemos que hacerlo por nuestro bien, por nuestro corazoncito. Por eso le decía cómo hacía usted para cuidar su corazón, y usted me decía que ahí estaba, ¿no? En un plan de hacer ejercicio, en un plan de una dieta adecuada, y es lo más importante para nuestros pacientes. Entonces, siempre que asistan a su centro de salud, y si es que tienen un tensiómetro en casa, también que se hagan la medición continua para ver cómo está su presión arterial, porque la hipertensión arterial sigue siendo una enfermedad silenciosa, una enfermedad que a veces no se manifiesta con los síntomas en ese momento, sino que lo va a hacer más adelante. Licenciada Alcira, estamos llegando a lo que es la parte final de este podcast, no sin lugar a dudas, dándole las gracias. ¿Qué mensaje usted le daría a toda la población en esta semana del Día Mundial del Corazón, que se recuerda este lunes 29 de septiembre? Claro que sí, que debemos cuidarnos, ¿no? Como parte fundamental. El amor empieza de uno mismo, y como yo me amo, cuidándome, teniendo una vida sana, una vida saludable, porque para que otras personas estén bien, primero tengo que estar bien yo. Entonces, animarles a que tengamos algún tipo de actividad física para evitar cualquier tipo de complicaciones, cualquier tipo de enfermedades, ¿no? Y decirles que la detención oportuna previene muchas complicaciones. Es importante siempre hacer un control médico, siempre llevar, en caso de que llevemos un tratamiento, llevarlo estrictamente, controlando la dosis, controlando el horario y demás cosas. Importantísimo consejo, Lisen. Entonces, desde ahora me voy a poner, Lisen, a hacer ejercicio, a trotar toda la cancha, todo lo que son los 5 kilómetros. ¿Le parece bien? Claro que sí, todos debemos hacer lo mismo, Lisen, ¿no? Para cuidarnos, ¿no? Para evitar cualquier tipo de complicaciones más adelante. No esperemos estar enfermos para recién querer cuidarnos, ¿no? Eso tenemos que hacerlo antes de enfermarnos. Excelente, Lisen. Entonces, Lisen, estamos llegando a lo que es la parte final. Sus palabras de despedida, Lisen, en esta tarde de hoy día. Muchas gracias, licenciado Moisés, por la invitación. Agradecerle como siempre, y que sigamos como enfermeros, ¿no? Promocionando la salud, y para que así podamos prevenir las complicaciones. Importante, Lisen, no se olvide de tomar agua y hacer ejercicio. Exactamente. Gracias, Lisen. Que pase una excelente tarde, Lisen, y un buen fin de semana. Igualmente, bendiciones y gracias nuevamente. Estuvimos con la Lisen Alcira Suárez Pariquí, ahí del Hospital Obrero número 3, hablando sobre estrategias para la hipertensión arterial, ¿no? Para poder controlarla, principalmente si es que yo ya he sido diagnosticado como hipertenso, ¿no?
factores modificables que pueden estar en la dieta, en la alimentación, obviamente, ¿no? En los ejercicios también, y obviamente en una nutrición balanceada. Es por esa razón que si tú, amigo o amiga, tienes hipertensión arterial, acércate a tu nutricionista para que ella te pueda indicar una dieta y cuáles son los planes que vas a seguir, y principalmente poder cumplir tu tratamiento adecuado. Queremos agradecer una vez más a la Lice Alcira Suárez Pariquí, hablando sobre este tema tan importante de la hipertensión arterial y las estrategias de cuidado desde enfermería. La Lice decía, hay que tomar nuestros betabloqueantes, nuestros antihipertensivos a horario, que siguiendo una indicación médica, no automedicarnos, ¿no? Porque yo a veces ciertas personas que tienen 150/90 de presión van a la farmacia y ya se compran un medicamento, le baja la presión, pero un par de días nuevamente. Entonces hay que acercarse a su médico de cabecera, a su médico internista, y de acuerdo a eso poder seguir un tratamiento adecuado juntamente con el tema de la alimentación. Recordarles, amigos, que estamos en la semana del Día Mundial del Corazón, que se celebra este lunes 29 de septiembre. Espero que tú también estés realizando estrategias importantes para cuidar tu corazón y, lo más importante, de poder prevenir enfermedades cardiovasculares. Estamos llegando a lo que es la parte final de este podcast. No, sin lugar a dudas, agradecer a todos ustedes por seguirnos y nos vemos hasta un próximo encuentro. Permiso.